buenas noches. Una semana más retomamos los programas Pedro Beltrán Informa, donde, como saben, les hablamos de actualidad o de historia. Y además no solamente de zonas cercanas, sino les podemos hablar de cualquier país del mundo. La pasada semana hicimos una segunda entrega sobre India, hoy vamos a por la tercera y habrá una cuarta también, y vamos a comenzar hablando hoy del budismo y del Dalai Lama. Lo vamos a hacer con Moses Beltrán. ¿Qué tal, Moses? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, tú nos vas a hablar hoy del budismo y del Dalai Lama. Sí. A mí me gustaría, ya que tenemos aquí preparado este decorado, que me hablaras lo primero de todo de las mejores películas que hay sobre el budismo. El budismo está repleta de películas muy buenas porque es un tema interesantísimo, y una de las mejores películas es Pequeño Buda, también la tenemos ahí, que la ha hecho un director italiano, Bernardo Bertolucci. Trata de la vida de un Buda, un lama, y de la reencarnación. Ha muerto un lama y ahora buscan su reencarnación, porque puede reencarnar en cualquier lugar del mundo. Y piensan que puede ser que esté en Estados Unidos. Sí. Lo buscan ahí, envían a una persona, hablan con una madre, le preguntan algunas cosas y ella dice respuestas que afirman que puede ser la reencarnación. Luego hablan con el padre, también tendrían que hablar con él, y él rechaza todo lo que le dicen, le parece una totalidad, bueno, que no le parece bien la reencarnación. No. Luego, al padre le va muy mal, porque su socio 2 días después se acababa de suicidar porque le iban a él muy mal las cosas, pues a él empezaron a ir peor aún cada día. Se tuvieron que ir a Bután con el niño porque ahí tenían una casa para él y comida para las pruebas. Cuando fueron, vieron que el niño aceptaba las pruebas y se hizo lama. También trata de la vida de la conquista de China del Tíbet. Otra película es Kundun, también la tenemos ahí, sí, que trata de la reencarnación, y esta del actual Dalai Lama, que buscan su reencarnación. Este se reencarnó cerca del Tíbet y hicieron unas pruebas y él las acertó todas. Esta película también trata de la conquista de China del Tíbet en 1950. Otra es 7 años en el Tíbet, que va de un actor muy famoso, Brad Pitt, que un montañero austríaco se va a escalar las montañas, el Everest en el Himalaya, y deja atrás a su mujer y a su hijo, que está a punto de nacer. Pero en el tiempo que está escalando eso, Alemania invade Austria y los alemanes le encuentran en las montañas. Lo llevan a la cárcel, no se irían a ir a Austria a llevarlo ahí, lo dejaron en una cárcel ahí cerca y tuvo muchas ocasiones intentando escaparse hasta que la sexta se escapó. Tuvo que irse al Tíbet porque cruzar la muralla china estaba muy lejos, y en Tíbet se hizo amigo del Dalai Lama y profesor. Le enseñó cosas de las afueras, de Austria y muchas cosas. Otra película, Ashoka, la tenemos ahí arriba, que trata de un emperador muy famoso que se hizo budista al final de su vida. Bueno, que surtido más completo de cine hay sobre Buda y sobre el Dalai Lama. Cuéntanos quién fue Buda. Buda nació en el año 500, hace 2500 años. Su padre era uno de los reyes del sur de Nepal, tenía un palacio muy grande. Su mujer iba a tener un hijo, era Siddhartha, el Buda, y luego se dice que cuando nació ya sabía andar y hablar, y en vez de decir una frase de esas típicas de papá o mamá, dijo: yo salvaría al mundo del sufrimiento. A los 6 años ella tenía muy buenas notas en el colegio, tenía capacidad de adivinarlo todo, se dice. Y luego a los 8 años, en esa época los hinduistas hacían sacrificios humanos para sus dioses. Él le pareció una gran crueldad y los paró. A los 12 años empezó con la boda, porque su padre quería que se case, y le mandaron 12.000 mujeres para que eligiera entre ellas. Le dijo que tenía que dar un regalo a cada una y lo dudo
que dar 12.000 regalos. Cuando cada mujer que le daba, cada señora le daba un regalo, aunque una era hija de un rey de otro sitio, y le dio, y esa chica dijo, yo no quiero regalo, yo ya tengo demasiados diamantes y ahora en mi palacio. Pues Siddhartha dijo, yo me casaré con esta. Pues entonces al padre de esa chica no le parecía nada bien que se case con Siddhartha porque le parecía un hombre muy débil y flojo. Sí. Entonces Siddhartha dijo, yo yo voy a demostrar que soy fuerte, porque ¿cómo? Pues haciendo esto. Yo quiero que traigáis a 60.000 arqueros y que me lancen 60.000 flechas cada uno. Ninguno de esos 60.000 arqueros acertó en él, ningún rasguño, y entonces ya se pudo casar con ella. Estuvo hasta los 29 años con ella en el palacio, iba a tener un hijo muy pronto, pero él estaba un poco aburrido en el palacio, quería conocer al menos su ciudad, su padre no le dejaba salir. Entonces cuando salió, habló con su padre dijo que tenía que salir, al menos a conocer su ciudad, pero saldría en una carroza. Entonces, pero el padre no quería que salga, le parecía muy bien. Él lo planeó todo para que toda la ciudad esté alegre y guapa y los enfermos y viejos estén en sus casas. Cuando salió del palacio con la carroza, todo el mundo estaba alegre y guapo, pero vio a dos viejos y enfermos. Sí. Miró cómo era un poco las afueras y luego volvió al palacio. Al palacio empezó a hacer como su escabullida del palacio, pero había una mala noticia, iba a nacer en unos días su hijo. Para eso dijo que lo llamaría obstáculo, porque era un obstáculo para salir del palacio. Lo llamó obstáculo. Cuando iba a salir, salió por la noche y estuvo hasta los 70 años, que murió meditando y hizo la religión, el budismo. Muy bien. ¿Y qué es el budismo? El budismo es una religión que, ni siquiera se considera religión porque no tiene Dios, ni siquiera, solo tiene una Buda como personaje. Sí. Es una forma de pensar, una filosofía. Y Buda tenía 3 ideas muy importantes para el budismo, ¿Cuáles? Que eran la del sufrimiento, reencarnación y la del punto intermedio. La del sufrimiento, para acabar con el sufrimiento, dijo que si no hay deseo, no hay sufrimiento, porque al no querer, por ejemplo, si yo quiero una PlayStation, no tengo un deseo, si no tengo el deseo de tenerla, pues si no la tengo, sufro. Si no la quiero, no sufro. Claro. Pues eso tenía la idea, Eso no decía tener ningún deseo. Para el punto intermedio, pues, por ejemplo, él dice que hay que ser normales. Pues él lo descubrió porque él era de un lujo tremendo en su palacio, hasta que salió y se hizo una asceta a meditar solo con un grano de arroz para tomar y algo de la lluvia, que no llovía nada. La otra idea era la de la reencarnación. Que una persona se reencarna, nunca muere, cuando muere se reencarna en otra persona, aunque no lo nota, porque cuando muere alguien nace otra persona, pero esa persona no nota que ha muerto, que es esa persona, no lo nota. Sí. Muy bien. ¿Y en qué países son budistas? ¿Dónde está el budismo? ¿Dónde están los budistas? En la India ha fracasado totalmente el budismo, solo un 10% de la población. Igual pasó con el cristianismo en Israel, que no existe ningún cristiano. En otros países, en China, es muy difícil de calcular los budistas que hay, pero el país es oficialmente ateo. En Japón es budista, pero está mezclado un poco con la religión local que hay, es el sintoísmo. Estaba ahí el sintoísmo, luego llegó el budismo, para que no hubo guerras, se juntaron, se mezclaron. Los países que son budistas son Vietnam, Corea del Sur, muchos más. Hay un montón.
Birmania, Bután, Camboya. El budismo es la cuarta religión más practicada. Primero es el cristianismo con 2.300 millones de personas. El segundo, el islam, 2.100 de personas, millones. Sí. El tercero, el hinduismo con 1.000 millones de personas. El budismo con 400 millones. Más lejos está el judaísmo con solo 15. Vale, muy bien. ¿Y quién es el Dalai Lama? Moses? El Dalai Lama para los budistas es como un papa, como nosotros tenemos a Francisco para los católicos, los ortodoxos y protestantes no, es para los budistas el Dalai Lama. Él fue una reencarnación de otro lama que murió, otro Buda, buscaron y lo encontraron. Él ahora está en un India, porque en un monasterio en India, Sí. porque él era Buda en Tibet, Dalai Lama en Tibet. Pues entonces cuando vinieron los chinos, conquistaron el Tibet y él tuvo que huir con esta peli, con el montañero, a la India. Vaya, bueno, pues súper interesante todo lo que nos has contado. Ya sabemos un montón sobre el budismo, sobre Buda, sobre el Dalai Lama y sobre todas esas cosas interesantes que nos has contado. Muchísimas gracias, Moses. Gracias a ti y a Información TV. Bueno, pues si hasta hace un segundo estábamos con Moses, que nos hablaba del budismo, del Dalai Lama, ahora estamos con Ciodora Beltrán. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Bueno, pues contigo, Ciodora, vamos a hablar del hinduismo. Cuéntanos qué es el hinduismo. El hinduismo no posee fundador, ya que no es una religión, sino varias religiones. Se denomina hinduista a la persona que practica alguna de las religiones del hinduismo o alguna de las culturas. Según el hinduismo, creen en la reencarnación, que al morir puedes reencarnarte en otro cuerpo, nacer en otro cuerpo, Sí. y pues vives muchas vidas a lo largo de tu existencia. El hinduismo respecta a la vaca como si fuera un dios o una madre, y por ejemplo, si una vaca se pone en medio de la carretera y tú estás con un coche, tienes que pararte hasta que se vaya de la carretera. Ajá, vale, muy bien. Y es la no violencia, ¿no? Es uno de los principales, de los principios básicos del hinduismo. ¿Cuál es la posición de los hinduistas respecto a la mujer, Cio? Es objeto de controversia respecto a la mujer, ya que no respetan a la mujer. Si algunas que son niñas las abortan o las matan recién nacidas, y a veces hay niñas que no van a la escuela, y a los padres que las dejan vivas no les importan, y piensan que el sexo masculino es más importante. Y cuando la niña se va a casar, tiene una dote, y depende de si la niña es fea, pues tiene que pagar más dote. Eso lleva al empobrecimiento. Y si la niña es guapa, a veces se paga menos. En la película Water se relata de una niña que tiene 8 años, que se casa con una persona vieja y enferma, y al día siguiente de su boda muere y queda encerrada toda su vida. Es decir, que si se quedaban viudas no podían volver a casarse las mujeres. Háblanos de las castas en el hinduismo. La sociedad india sigue dividiéndose de hace como unos 2.500 años. Y las castas, hay 5 categorías, 4 castas y una que no se considera como casta, que son los intocables. Sí. La primera, que se relata de los sacerdotes y maestros de la boca de Brahma, que es su dios supremo. La segunda, que se considera de los hombros de Brahma,
Sí, la segunda son los políticos, ¿no? Sí, sí, los políticos. Eso es. Y la tercera de los servidores. Comerciantes, artesanos... Que viene de los codos de Brahma. La segunda, que viene de los pies de Brahma, que son los servidores, obreros y cosas de esas, que viene de los pies. Y la quinta, los intocables, que por ejemplo si un niño nace intocable, pues no puede ir a la escuela, tiene que limpiar los váteres de la escuela y pues no se puede permitir ningún lujo. Ajá. Es decir, que es una religión que en lugar de promover la igualdad entre las personas, promueve pues la desigualdad. Muy bien, Theodora, pues muchísimas gracias por acercarnos al hinduismo. Gracias. Vale, gracias a ti y a Información TV. Pues continuamos con el programa de hoy, lo vamos a hacer en esta ocasión con Anaïs Bourbon. ¿Qué tal, Anaïs? Bien, gracias. Y a mí me gustaría que me hablaras, Anaïs, del budismo en China. El budismo en China viene de la India y se instaló oficialmente en el primer siglo de la era cristiana y después, en la dinastía imperial de los Han, el budismo va a extender largamente su influencia. El budismo sufrió un grave retroceso y prácticamente desapareció con la revolución comunista. El líder comunista Mao proclamó que la religión es el opio del pueblo y las prácticas religiosas quedaron prohibidas. Y a partir de los años 70 el budismo ha conocido un renacimiento y ha influenciado mucho el pensamiento chino y la forma de vida. Las prácticas budistas en China son diferentes de las de la India. Los monjes en China tienen unas prácticas distintas de las originales. Y sí, es diferente. Es diferente. Sí, y China tiene, el budismo chino se mezcla con las religiones tradicionales chinas, con el confucianismo y con el taoísmo. Y en realidad China tiene las tres religiones predominantes que son complementarias, así que son el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Ajá. Muy bien. ¿Y en Japón? ¿Qué me dices del budismo en Japón? El budismo en el Japón apareció en los años 538 y 552 por intermediación de China y de Corea. Y el verdadero impulso del budismo en Japón data de finales del siglo VI y principios del VII con las acciones del príncipe Shoku. Y después de la restauración imperial en la época de Meiji, el Shinto fue promovida como religión del Estado. Y la política oficial que quedaron a buscarlo, a disociarlo del budismo e incluso erradicar el budismo. Sí. Y actualmente en Japón tiene las dos religiones que son el sintoísmo y el budismo. Y la población practica las dos religiones. El 90% de los japoneses son sintoístas y el 75% son budistas. Así los japoneses practican los dos. Los dos, sí. Y el sintoísmo es practicado por el periodo de nacimiento y de vida, pero el culto de la muerte procede normalmente del budismo. Y es decir que el nombre del budismo en Japón es el budismo Zen, porque hace referencia a la muerte y al funeral. Y tiene también el nombre del budismo funeral. Sí. Y ahora en Japón se está desarrollando un turismo dirigido hacia el budismo y hacia la visita de los templos budistas también, en especial en la ciudad de Kioto, que es la capital histórica de Japón y que tiene más de 1000 templos. Ajá. Bueno, interesantísimo. Muchísimas gracias, Anaïs. Gracias.
Pues continuamos, afrontamos ya la recta final del programa y lo hacemos como siempre con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por venir a nuestra casa una vez más. Gracias a ti como siempre, y como siempre preparado tenemos ya ese despliegue con cultura, con música, con cine. Cuéntanos un poquito qué nos has preparado hoy para hablar del tema del día. Cine, 3 películas, de las que ha hablado también Moses: Pequeño Buda, Kundun, 7 años en el Tíbet. La película del emperador Ashoka, muy famoso y muy relacionado con este programa porque Ashoka se hizo budista, era hinduista y se hizo budista. Lo que pasa es que luego India cambió de dirección otra vez y se hizo hinduista. Tiene mucha relación, además es de Bollywood. Y 2 películas de dibujos animados, porque son maravillosas, súper bien hechas, ganaron premios en Japón a la mejor película de dibujos animados, tienen un éxito tremendo en Japón. Y hablan de la vida de Buda en 2 partes y se entienden muy bien y están muy bien hechas, muy ilustrativas para niños y para adultos. Sí. Parsifal de Wagner en música, porque se hizo budista Wagner al final de su vida, y esta ópera Parsifal mezcla elementos cristianos y elementos budistas en una perfecta combinación de religiones. Siguiendo con música, tenemos un despliegue aquí, Lagmé, de Delibes, que es una ópera hinduista, sobre un tema hinduista, y esta que es muy curiosa, una ópera muy moderna de hace solo 15 años, de Philip Glass, que también mezcla los 2 temas. ¿Por qué? Porque la ópera se titula Satyagraha, que es un término de sánscrito, y habla de Gandhi en concreto, pero es que Philip Glass se ha hecho budista, un compositor actual, vivo, que se ha convertido al budismo, con lo cual es una mezcla preciosa. Libros sobre los países budistas más destacados: China, Japón, Corea. Aquí tenemos Bali, que es una isla de Indonesia preciosa, hinduista en este caso. El Tíbet. Príncipe de las pagodas es un maravilloso ballet de Benjamin Britten sobre un tema hinduista y con música tomada del gamelán javanés y de Bali. Un libro de Vietnam, Banderas de los países budistas, Las enseñanzas de Buda, el libro principal del budista. Un libro del hinduismo, de los muchos que hay, Bhagavad-gita, un título muy complicado, los hinduistas tienen varios libros. En fin, la historia de la India, la historia de China. Hemos hecho un despliegue variado sobre cultura y países budistas e hinduistas. Muy bien. ¿Qué opinión te merece el budismo, Pedro? El budismo me parece una religión muy equilibrada, aunque no es una religión en realidad porque no tiene Dios, ellos no creen en Dios propiamente, pero es una religión tranquila, pacífica, que no crea conflictos, que no busca invadir a los demás, que históricamente ha tenido un desarrollo muy pacífico de no hacer guerras, y en ese sentido me parece una religión excelente que tiene cosas muy positivas. Tengo otra opinión muy diferente del hinduismo. El hinduismo no me parece nada positivo y no acierto a encontrarle nada bueno, porque es una religión que se basa en la desigualdad social y dice que somos desiguales, que hay distintas castas y de la casta en la que naces no te puedes separar. Solamente en la siguiente reencarnación, si te portas bien, puedes pasar a una casta más positiva, más alta en definitiva. Sí. Y si te portas mal siendo de la última, te conviertes en animal. No creo que el hinduismo sea una religión, es una religión demasiado antigua, es de hace 5000 años y desgraciadamente el partido que gobierna hoy en la India es muy conservador, el Partido Popular, se llama Bharatiya, y este partido fomenta completamente las tradiciones clásicas hinduistas. ¿Y cuál es la situación actual del budismo y el hinduismo en el mundo El budismo actual? está en progresión porque China ha pasado a ser un país otra vez religioso y son 1.200 millones de habitantes. En China, como también os ha explicado antes Anaís, la religión estaba prohibida. Después de la caída del comunismo, aunque sigue gobernando el Partido Comunista, nominalmente vuelve otra vez la religión, con lo cual el budismo está claramente en alza, porque tenemos China, tenemos Japón, tenemos Vietnam, tenemos Tailandia, todos los países que hay aquí en distintos libros, y claro, eso hace que el budismo esté claramente avanzando. El hinduismo, pues desgraciadamente en este caso, hay que decirlo así, también está en auge, precisamente porque gobierna el Partido Popular en la India, un partido que, como hemos dicho, es muy conservador, y el hinduismo otra vez se implanta en la India especialmente como cultura de choque contra el Islam. Pero de este tema, de las diferencias entre hinduismo e Islam, de la presencia del hinduismo en la India y del conflicto que ha tenido históricamente con el Islam y tiene hoy todavía, hablaremos en el próximo programa.
Muy bien, pues emplazamos entonces a los telespectadores a que no se pierdan esta última entrega sobre este tema tan interesante y sobre India en general, que es lo que hemos estado hablando estas 3 últimas semanas. Y muchísimas gracias una vez más, Pedro, por abrirnos las puertas de tu casa y contarnos, bueno, pues hablarnos siempre de temas tan interesantes. Gracias a ti por venir a nuestro despacho y hasta la semana próxima con Hinduismo e Islam. Pues nada, señores, les esperamos la próxima semana. Sean felices mientras tanto.